Buenas noches, estimado público, audiencia que nos sigue jueves a jueves en estos jueves de Historia GT. Les agradecemos muchísimo su atención el día de hoy. Hoy quiero presentar a Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz es un gran amigo del colectivo. Es una persona que tiene un amplio currículum en el área de investigación y de análisis estratégico y análisis en muchos campos de las ciencias sociales. Juan Pablo es profesor egresado de la Escuela de Historia, tiene cierre de pensum en la licenciatura en Historia, tiene cierre de pensum en la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, también por nuestra casa de estudios, por la Universidad de San Carlos, y además es un investigador innato que ha trabajado en muchísimas formas de retar al status quo. Entonces, el día de hoy, pues Juan Pablo generosamente y muy amablemente nos va a presentar una conferencia de los muchos trabajos que él tiene investigados, y hoy nos hablará acerca de archivos y derechos humanos, el caso del archivo histórico de la Policía Nacional. Entonces, les dejo a Juan Pablo. Juan Pablo, agradecemos muchísimo tus aportes a la investigación, a la historia de las ciencias sociales. Bueno, tienes el uso del micrófono y para el público selecto de Historia. Así que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Julio, y también a todo el equipo de Historia GT. Como bien lo dicen, muy buenos y queridos amigos de la época de la escuela y de muchas otras experiencias que hemos compartido, y también buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan en este momento, ¿verdad? En este evento, en esta serie de conferencias de Historia GT. Vamos a trabajar derechos humanos y archivos. Platicábamos con Julio cuando organizábamos este evento que la próxima semana, específicamente el 25 de febrero, se conmemora en Guatemala el Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, platicábamos hacia dónde podíamos orientar, y yo le decía a Julio que había un tema muy especial que me gustaría platicar, este tema del archivo histórico de la Policía Nacional. Un día después, es decir, el 26 de febrero, se cumple un año de una importante, trascendental sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia que le dio con lugar al señor Procurador de los Derechos Humanos y algunas organizaciones, 7 u 8 organizaciones que juntos denunciaron que corría peligro el archivo histórico de la Policía Nacional, que ya vamos a ver un poco qué es que contiene, pero el tema es que se planteó este amparo y el 26 se obtuvo una sentencia que ya vamos a ver qué contiene, qué medidas contiene y más o menos qué se ha cumplido y qué no. Entonces, dicha esta introducción, voy a proceder a presentar una presentación, a servir más que todo para irnos guiando, ¿verdad? Entonces, bueno, archivos y derechos humanos. La vinculación entre los archivos y los derechos humanos es vasta. Como vamos a ver, existe bastante trabajado a nivel internacional en cuanto a estándares de derechos humanos, el acceso a los archivos. Hay cruzados por lo menos 4 derechos fundamentales que ya los vamos a platicar también alrededor de todo este tema, y aparte para las y los historiadores que me imagino que en gran medida serán el público de este colectivo, deben de ser fundamentales por lo que ya sabemos como fuente para la construcción de la investigación histórica, etcétera, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco cuál es la situación del archivo, vamos a ver un poco cuál es el contenido del archivo para quienes no han tenido la oportunidad de alguna vez ir por allá, algunos usos que se le están dando o se le podrían dar al archivo, con la advertencia de que ahorita está trabajando en una situación muy precaria y bastante difícil, por decirlo de alguna manera, pero digamos teóricamente tendría esa usabilidad. Y finalmente ya propiamente la parte de archivos y derechos humanos. Las imágenes quiero comentar que las vamos a agradecer, que estaban en la página cuando todavía tenía página el Archivo Histórico de la Policía Nacional, y algunas otras las agradezco que las he ido tomando de presentaciones de varias personas que han trabajado este tema. Bien, el primero, esta es la única, se los prometo, que tiene bastante densidad de texto, pero me pareció importante.
Archivo Histórico de la Policía Nacional hoy día es un fondo documental del Archivo General de Centroamérica y desde octubre de 2020 forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Contiene un acervo que reúne parte de todos los conjuntos documentales orgánicos de la institución policíaca guatemalteca, producidos, recibidos, acumulados y reunidos en el ejercicio de sus funciones y actividades. Desde su creación en 1881, cuando la creó Justo Rufino Barrios, hasta su disolución en 1997, en virtud de uno de los acuerdos de la Policía Nacional, uno de los acuerdos de paz, que era la disolución de la antigua Policía Nacional y la creación de una nueva, que sería la Policía Nacional Civil, que como bien sabemos, no fue un proceso, digamos, del todo efectivo, por muchas causas, y estamos viendo cómo constantemente se habla de la reforma policial. La reforma policial se empieza por las cúpulas, pero entonces todo, digamos, la parte difícil está en las bases, después hacen depuración en las bases, pero no tenemos unas cúpulas, y en fin es la de nunca acabar en esto ya en el ámbito propiamente de seguridad y justicia. Luego contiene más de 70 millones de folios que fueron descubiertos en 2005, ya vamos a contar cuál fue ese contexto, y mide más de 7.900 kilómetros lineales de paquetes de folios, ¿verdad? Es decir, folio sobre folio. Estamos hablando de 7.9 kilómetros de documentación. Esto lo saqué de un reciente comunicado de la Asociación de Amigos de la UNESCO en Guatemala. Y vemos esta imagen que es en algún momento como se tuvieron los legajos, los expedientes, los folios empaquetados. Debemos decir que actualmente ya no están así. Aquí hay que hacer un reconocimiento de que vamos a ver, tal vez que me contradigo un poco más adelante, pero en general no todo fue, si fue posible reorganizar estos archivos, es porque aunque sea con una lógica muy poco técnica, pero al final de cuentas fue servible, las agentes de policía que tenían a su cargo el área histórica que se llamaba, tenían esto. Y si se dan cuenta, por lo menos en esas partes no es tan difícil perderse, ¿verdad? Pero bueno, eso es esa imagen de cómo estaban apilados algunos documentos. Ahora ya están de otra forma, como vamos a ver un par de imágenes. Bien, situación actual. Para llegar a la situación actual, ¿verdad? Ahí sí que maña de historiadores, vamos a empezar por algunos de estos antecedentes. Como decíamos, formaba parte del área histórica de la Policía Nacional Civil hasta 2005. En la definición, ¿se recuerdan que decíamos que ahí hay documentos? El documento más antiguo debe datar, si no recuerdo mal, hoy me lo dijeron, de 1882, si no recuerdo mal. Y no contiene no toda, pero contiene mucha documentación que a lo largo de las décadas se fueron acumulando y conformándose esa área histórica que ha tenido pues distintas etapas y ya se ha hecho bastante trabajo sobre la historia del archivo. Hay un libro que se llama Cadáveres de Papel, por ejemplo, que narra en algunos de los capítulos la parte de la historia. El mismo archivo histórico de la Policía Nacional, que dicho sea de paso, en su momento produjo más de 14 informes temáticos, generales y temáticos sobre lo que encontraron, sobre los avances de investigación. Han habido tesis de grado y de maestría también sobre el archivo, y bueno, ahí se puede encontrar un poco más extensamente lo que aquí apenas resumiremos, pero digamos hacia los 60, 70 ya tenemos un área histórica más conformada. Sabemos que en esa época, como estábamos en el momento de la contrainsurgencia, era fundamental para el control social, era tener en orden los papeles. Entonces, bien recuerdo que en aquellos años es cuando se empieza a ver que vienen archivistas estadounidenses a explicarles a la policía cómo deben guardar sus documentos para que sea útil encontrar a una persona, ¿verdad? Todos los sistemas que les llaman de fichas y algunas otras fondos documentales que actualmente constan en el archivo. ¿Qué pasó en 2005? Como bien recuerdan, hubo una denuncia ante se quemó un polvorín, ¿verdad? Aquí en la ciudad capital, y los vecinos del barrio San Antonio se fueron a quejar a la Procuraduría de los Derechos Humanos de que tenían miedo de que también ahí pudiera pasar algo semejante, porque ahí había un área de explosivos de la Policía Nacional Civil. La Procuraduría de los Derechos Humanos mandó una comisión encabezada por el historiador Deliberto Cifuentes, y entonces ellos dan las vueltas
cuenta la leyenda que Edilberto Cifuentes veían pilas de documentos, preguntó qué eran y le dijeron sin más ni menos es el área histórica de la Policía Nacional Civil. Esto es importante porque en el informe de Guatemala Memoria de Silencio, específicamente en el tomo 12, en el último, está narrado, o no está narrado, sino que están anexadas todas las cartas que se cruzaron la Comisión de Esclarecimiento Histórico con el Estado de Guatemala, específicamente con el gobierno de Álvaro Arzú, en donde le pedían toda la información para poder descubrir la verdad histórica de lo que sucedió, le decían literalmente las y los comisionados, y como Ministerio de Gobernación decía que no existían tales archivos, y el Ejército también, ambos negaron la existencia de una documentación de este tipo. Y entonces en 2005, esa vez la importancia, si ustedes ven aquí las imágenes que tenemos, vean cómo estaba, ese era el estado de buena parte del archivo, alguna otra era como la que vimos en paquetes más o menos, pero esta era una general de cómo se encontraron las instalaciones, ¿verdad? Cómo se hizo eso. Y entonces a partir de 2005, esto fue en julio, en los primeros días de julio, Edilberto Cifuentes entendió la magnitud de la importancia de lo que ahí estaba, llegó con el Procurador de los Derechos Humanos y en ese mismo momento hicieron las diligencias necesarias para que una jueza autorizara la protección judicial a favor del PDH para que realizara investigación de derechos humanos. Esto es importante. En el 2005 el descubrimiento surge como una comisión de derechos humanos, de verificación de derechos humanos, y se abre a la investigación para violaciones a derechos humanos. Como tal, no se abre para investigación académica, ¿verdad? No fue producto de un esfuerzo académico de ir a los archivos, de rescatar los archivos, no. Fue un tema de derechos humanos y esto ha sido determinante de alguna manera para bien o para mal, incluso para la situación actual, porque hay gente, sobre todo sectores militares y en el gobierno, que creen que el archivo es una amenaza porque en efecto narra, visibiliza violaciones a derechos humanos de la segunda fuerza que en la Comisión de Esclarecimiento Histórico aparece como la que violentó, ¿verdad?, los derechos de la población después del ejército. Pero sabemos que no es solo eso, pero para bien o para mal, esa fue la forma como se decantó, no solo los equipos que han trabajado por allí, sino la misma presentación o identidad del archivo que vamos a ir desarrollando más adelante. A partir de eso, como decíamos, al Procurador de los Derechos Humanos se le da la custodia de este acervo y bueno, gracias a ese depósito judicial, y entonces tenemos la fase que se llamó Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Durante este tiempo es que yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar en el archivo histórico, específicamente investigaba en el área no era el encargado de investigar, no, sino de descripción archivística en el fondo documental del segundo cuerpo, es decir, los documentos concernientes al segundo cuerpo que actualmente está ahí en la, ¿qué es? 12 Avenida de la Zona 1, si no recuerdo mal, a la par de la Merced, ¿no? Entonces, en lo particular, ese era el fondo documental en el que trabajaba. Me pareció una cosa interesante todos esos años lo que se veía ahí, los documentos tan interesantes, insisto, no solo de violaciones a derechos humanos, que eso es fundamental, sino toda la capacidad explicativa que hay ahí para poder trabajar historia de Guatemala, sociología histórica, etcétera. Este proyecto dura más o menos de 2005 a 2009, cuando ocurre una cuestión. Y es que el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, ¿verdad?, de Álvaro Colón, decide dar un paso. El archivo histórico de la Policía Nacional se ha ido institucionalizando poco a poco, de manera quizás un poco desordenada, pero siempre ha estado bajo el control del Estado. En el caso de la PDH, sabemos que es una ente del Estado, y posteriormente en el caso del Ministerio de Cultura, sabemos también que empieza, por eso ponemos aquí en 2009, ese momento de transición, porque se redactan
fíjense que ahorita se me fue el dato, pero se redactan cientos de oficios en donde se empieza a hacer el traslado que duró varios meses, en donde PDH y las autoridades del Archivo Histórico de la Policía Nacional le trasladan toda la información al Ministerio de Cultura. ¿Por qué el Ministerio de Cultura? Porque ahí está instalado el Archivo General de Centroamérica, que según la ley del Archivo General de Centroamérica es el responsable de toda la histórica del Estado. Entonces, en atención a los procedimientos que están ahí reglados en esa ley que data de los 60, es que se les traslada uno a uno de los 7.9 kilómetros de información que tenemos. Empieza entonces una siguiente etapa que se llama el Archivo Histórico de la Policía Nacional, ¿verdad? Ya no proyecto recuperación de, sino ya propiamente el Archivo Histórico de la Policía Nacional a cargo de el Ministerio de Cultura y Deportes por la vía del Archivo General de Centroamérica, todo esto basado en las leyes específicas de la materia y con financiamiento del PAJUST. Aquí hay que empezar bueno, ya es momento de tocar el tema del financiamiento internacional, ¿verdad? Desde 5, cuando se descubre y se le designa al PDH y el PDH empieza con el proyecto de recuperación hasta 2020 o menos, todo el financiamiento fue de cooperación internacional. Si bien es cierto que la PDH o el Ministerio de Cultura tenían ahí cierta protección, cuidado, digamos, realmente era la cooperación la que sostenía y creía en este proyecto que tuvo avances gigantescos como lo vamos a ver. Entonces está este programa de Naciones Unidas del PNUD que se llamaba PAJUST, que era el Proyecto para la Justicia Transicional, que le dio cabida o cobijo, digamos, a este proyecto que duró entre 2009 y 2018. Por ahí podríamos hablar de algunas fases intermedias, pero en general es MICUDE, Ministerio de Cultura, financiado PAJUST. En agosto de 2018 sucede algo muy importante para lo que nos atañe aquí, y es que estamos a unas semanas después de que se litiga y se obtiene la sentencia del caso Molina. Como ustedes saben, ese caso, aparte de lo desgarrador que implica por todos los hechos que se narran en lo que pasó, pero fue muy duro, digamos, para los militares y los sectores promilitares, porque sentó y condenó a 5 grandes pesos, ¿verdad?, de los militares, sobre todo vinculados a inteligencia, básicamente pesos pesados. Como decía alguien de las autoridades del archivo, mira, cuidémonos porque a partir de esto, o sea, esto es esa, como esa sentencia se logró gracias en buena parte a documentos del archivo histórico, le dijo, la arremetida, esto no se va a quedar así, la arremetida va a ser fuerte. Y en efecto, nosotros vemos que Degenhardt y todos ellos empiezan la ofensiva contra las instituciones de la paz, que ustedes habrán visto que el año pasado termina, o por lo menos está en impasse con lo que hace Yamatei con la CEPAS y otras organizaciones. Básicamente se alían desafortunadamente con las autoridades del PNUD, y eso hay que remarcarlo, ellas fueron cómplices de eso, donde le ceden con tal de no quedar mal con el Estado, hacen toda una estrategia para que el 3 de agosto, bajo engaño, citan a Gustavo Meoño a PNUD para hablar supuestamente sobre su recontratación, que ya iba a terminar su periodo, y estando ahí le dicen que no, que realmente lo están ese día despidiendo, pero paralelamente ya hay una comisión en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, tomando control, las llaves, archivos, como que fuera un operativo policial o judicial, ¿verdad? Y hasta la fecha no han encontrado nada, aunque han anunciado que tenían sospechas de dobles cuentas y otras cuestiones. El asunto es que básicamente ahí se saca la administración de Gustavo Meoño. Él ya a lo sumo habrá regresado en la tarde a recoger sus cosas personales y ya se queda a cargo el Ministerio de Cultura y Deportes hasta la fecha. Quizás una etapa aquí intermedia que no la logramos visibilizar es que en junio de 2019 vencía un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura, donde Gobernación le cedía el edificio que actualmente ocupa el archivo, se lo cedía a
Ministerio de Cultura para que ahí trabajara el archivo, ¿verdad? Pero Degenhardt empezó a amenazar con que primero quería de vuelta sus documentos, decía él, a pesar de que, como dijimos, por las leyes del Archivo General de Centroamérica, esa información ya no le pertenecía. Pero él decía que quería de vuelta sus documentos que eran propiedad de la policía y además decía que quería el edificio y el control del edificio porque le iba a servir. Eso claramente era una amenaza para el archivo. Sabemos que hay casos judiciales que están abiertos y dependen de que sea estricto la cadena de custodia, el orden de esos documentos, porque si no corren el riesgo los procesos de que la prueba ya no sea sustanciosa, digamos que ya no prueben nada porque se pudo haber roto la fidelidad. Y entonces, bajo todo esto, es que el Procurador de Derechos Humanos y las organizaciones plantean el amparo que ya les comenté, asombroso que la Corte Suprema de Justicia, la actual que nosotros sabemos que está en la situación, ¿verdad?, de ilegalidades que está haciendo con tal de quedarse en el poder, pero esa Corte da una sentencia importante en este caso. Y bueno, y llegamos hasta la fecha que ya vamos a decir un poco en qué condiciones nuevamente en riesgo. Como hemos dicho con varios compañeros, el archivo siempre va a estar en riesgo hasta que no se institucionalice y no hay autoridades que entiendan la importancia de esto. Entonces, vemos aquí estas dos fotos, cómo estaba y cómo está ahora. Este trabajador del archivo de espaldas, miren, estas son cajas. Actualmente, trabajo de archivística que conlleva la fase de limpieza, descripción archivística bajo normas internacionales, valga la redundancia, de descripción archivística, que implica conocer cuál era la estructura de la institución para a partir de eso entender cuál era la dinámica interna de los propios documentos y agruparlos tal y como lo debieron haber agrupado en su momento los agentes que los utilizaron. Después esto se limpia, se pone en esas cajas debidamente identificadas, todo con controles de inventarios. Después se lleva a lugares seguros donde no se va a deteriorar, se escanea y finalmente se resguarda para que ya no sean utilizados. Parte de la preservación. El escanear estos archivos es fundamental porque significa que vamos a poder usar 1000, 10,000 veces cada hoja sin que se arruine, porque ahora tenemos la versión digital, ¿verdad? Por eso es tan importante la digitalización de estos archivos. Y que ha sido trabajo, miren, yo recuerdo cuando trabajaban, cuando les decía era la parte todavía, la fase del proyecto de recuperación, que habían 2 turnos de escáner, tal vez me equivoco, pero más o menos trabajaban de 6 de la mañana a 9 de la noche los 2 turnos de escáner, o de 7 de la mañana tal vez a 9 de la noche, imagínense, era un trabajo colosal, y el resultado es que actualmente hay casi 25 millones de documentos de los casi 80, o de los más de 70, perdón, que están digitalizados. Entonces, veamos aquí, pusimos estas cuatro imágenes que nos narran de alguna manera cómo se encontró más a la izquierda, cómo se habilitaron las instalaciones, que ya vamos a ver qué instalaciones eran, tiene su propia historia. Eso es lo interesante del archivo, que no solo da la documentación, sino que el propio edificio tiene su historia personal, no personal, sino su propia importancia histórica. Después tenemos una tercera imagen, elegí aquí, básicamente lo que hubo fue un proceso fuerte de formación. Muchas personas a partir de su paso por el archivo histórico como militantes de derechos humanos, como trabajadores, digamos, que no tenían mayor contacto, sabemos que la archivística no es como tan masiva, ¿verdad? En Guatemala. Entonces se daban estos procesos de formación. Si algo hay que ver es que para poder organizar un archivo nosotros tenemos que entender la lógica de la organización que produjo la documentación, si no uno no las puede organizar, ¿verdad? Es como el archivo personal. Alguien viene a ver el gran desorden que yo tengo en mis documentos y no sabe un poco quién soy, de dónde vengo, no va a entender ese desorden que cada quien, ese desorden que al final de cuentas es ordenado de cada quien, ¿no? Entonces se hizo fuertes procesos de formación constantes, hay personas que sacaron cursos incluso con universidades del extranjero, vino gente del extranjero aquí a Guatemala, cómo funcionaba, se capacitó incluso a gente de otras instancias, de otros archivos, del archivo del organismo judicial, recuerdo, y de otros muchos archivos municipales, etcétera, y el resultado es lo que vemos allá hasta la derecha, que ya son las cajas, ¿verdad? Y en esas cajas no hay pierde, el archivo debe de
poder saber en qué caja exactamente está cuál documento, con base a la fecha y al fondo documental y series y toda una categorización que tiene la archivística ya como disciplina. Y pongo aquí hasta 2018 porque la verdad es que a partir de 2018, como vamos a ver, hubo un detenimiento casi que de romplón en los avances y han habido muy pocos, y por algunas circunstancias políticas que tienen que ver obviamente con el desorden mismo del Estado, pero también con una arremetida contra las instituciones de la paz. Entonces, cuando hablamos del archivo, a mi consideración estamos hablando de 4 factores. Estamos hablando evidentemente de la documentación, ¿verdad? El archivo al final de cuentas como acervo, la idea acervo nos da ese conjunto de documentos orgánicos, organizados, que tienen una lógica interna propia, que obedecen, ¿verdad?, a una institución. Son más de 70 millones, 25 millones han sido digitalizados, que es la última etapa del proceso archivístico, y están basados en una norma internacional que se llama ISADG. Hay un proceso técnico ahí que se aprendió en el camino y en el cual fueron fundamentales pues archivistas extranjeras, pero también las archivistas de la Escuela de Historia que fueron pues trabajando a la par estos procesos y replicando, tratando de explicarles a gente no archivista y no historiadora qué era lo que quería decir esto. En ese trabajo hubo compañeras importantes nuestras, las primeras, ¿verdad? Que está Ingrid Molina, está Amy Morán y está Lisbeth Gramajo, entre otras, por lo menos en los años en que yo estuve. Entonces es la documentación, eso en sí es el archivo, pero también son las instalaciones, porque aquí hay un concepto que me gustaría sacar a colación, que es los sitios de memoria que se trabaja en otros lugares del mundo, en donde se ha acuñado este concepto porque hay lugares que en sí mismo evocan la historia del país por lo representativo, como la Plaza de Madres de Mayo, y lo mismo pasa con algunos otros archivos. Por ejemplo, los archivos de la antigua Policía Federal de Alemania del Este, también como pasa con los archivos del terror en Uruguay o en el Paraguay, si no recuerdo mal, no tengo claro ahorita cuál de los dos países, pero hay en donde encontraron específicamente los archivos de relacionados con la Operación Cóndor y otras cuestiones de la Guerra Fría y de la dictadura, de las dictaduras sudamericanas. Esos lugares, ahí mismo se quedó la documentación porque ya forman parte intrínseca, hay una simbiosis entre la documentación y el lugar, ¿verdad? Ya no se les puede disolver, trasladar la documentación a otro lugar sería perder, aunque la documentación se mantenga. Y a nuestra consideración lo mismo pasa aquí. Las instalaciones, bueno, se localizan en un antiguo edificio de la Policía Nacional, originalmente concebido como un hospital. Este debió haber sido el hospital de la policía, se quedó a la mitad, presumiblemente por actos de corrupción de la época de Lucas y Chupina y todas las autoridades de gobernación de Donaldo Álvarez, etcétera, de esa época. El lugar nunca se terminó y ahí de repente, empezaron, ¿verdad?, a acumularse los documentos del área histórica. También se habla de que en algún momento fue la isla, ¿verdad?, un lugar en donde se detuvo a personas vinculadas al movimiento revolucionario guatemalteco y conlleva, pues bueno, ese lugar. Como les digo, si se dan cuenta, aquí ya la documentación adquiere un plus, ¿verdad?, de estar en ese lugar. De ahí la importancia de que eso ya se estaba empezando a trabajar hacia 2018, cuando PNUD y el gobierno intervinieron negativamente, porque ya se estaba empezando a trabajar el sitio de memoria a través de la creación de un museo, de plazas de derechos humanos, plazas de la memoria, lugares a donde pudieran llegar las personas a recordar, conmemorar fechas importantes, porque está el edificio que dice, que habla en sí, porque está la documentación que narra más de 100 años de represión y control social, etcétera. Y después tenemos el personal. En algún momento entre 2005 y 2018 llegó a tener en un solo momento más de 200 personas trabajando. En algunos momentos tuvo voluntarios investigadores o tesistas de otros países, también nacionales, trabajadores, como les decía, auspiciados por la cooperación internacional. Y luego de la intervención, a partir de ahí,
del 1 de julio, ¿verdad? Del 2019 para acá, ha sido un problema intermitente en principio porque las autoridades del Ministerio de Cultura tuvieron que asumir. Fíjense que el mismo Ministerio de Cultura ya no quiso recibir más cooperación internacional. Esto se debió, digamos, no a un arrebato de dignidad del Estado de Guatemala, de no andar mendigándole dinero a nadie, sino que se debió a que realmente quería dejar morir ese proyecto, porque como ustedes saben, para todo lo demás se alarga la mano el Estado de Guatemala. Pero aquí les dijo, no, muchas gracias, y entonces el problema, pues evidentemente ha sido que algunos meses tiene para pagar y otros meses no, y ha ido recortando personal a punto de hay aproximadamente 20 personas, según entiendo, no hay ningún archivista graduado a cargo. Quienes están como autoridades máximas de ahí vienen del RENAP, son ingenieros, tienen una visión técnica, no conocen el conflicto armado, no conocen de derechos humanos y al contrario es de empezar a evidenciar que están haciendo un discurso de modernización que para el caso concreto significa comprar máquinas, comprar software y comprar cosas digitales y todo, lo cual, como sabemos en el estado de Guatemala, puede ser un indicativo de actos de corrupción. Eso, por supuesto, no lo estoy asegurando, hay que investigar. Pero cuando Guatemala dice voy a comprar cosas, las contrataciones sirven generalmente para darse premios entre los financistas del partido de turno. Entonces eso creo que hay que dejarlo sobre la mesa y decirlo sin ningún temor, más lo que decíamos de que actualmente ya el personal que se quedó, casi todo es vinculado al señor David Marroquín, que acaba de ser ascendido, ahora es jefe incluso del Archivo General de Centroamérica, ¿verdad? Sin ninguna formación histórica. Entonces, tenemos esta situación, la verdad, bastante preocupante. No se ve que con el equipo que se quede vaya a prosperar o a trabajar bien en lo próximo inmediato, lo cual viola la sentencia de amparo, como ya lo vamos a ver. Ahí tal vez voy a retomar el tema. Y finalmente la normativa, la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza los derechos a la justicia, a la información, al acceso a los archivos públicos, a la cultura. La ley del Archivo General de Centroamérica también, obviamente, que regula todo lo relativo a por qué el AJCA es el que asume como un fondo documental el archivo histórico, la ley de patrimonio cultural desde que se le declaró patrimonio cultural histórico de Guatemala, y la sentencia de amparo 1281-2019 de la Corte Suprema de Justicia, que en Guatemala sabemos que estamos en una crisis de Estado de Derecho, desde luego que una sentencia significa poco o nada, al punto de que los propios magistrados deciden cuándo sí y cuándo no se cumple. El presidente dice esta me gusta, esta no me gusta, y los diputados también. Pero nominalmente, hasta donde sabemos, siguen siendo ley las sentencias. Así que la incluí, y las normativas internas, ¿verdad? Hasta cuando yo estuve sabía que existían. De hecho, se contrató específicamente un área jurídica que hizo manuales internos para garantizar cadena de custodia, para que todo estuviera en orden. No sabemos ahorita exactamente cómo está o si los están obedeciendo. Bien, esta es una imagen de lo que en algún momento fue el archivo. Me estaba buscando y no estaba yo, así que tuvo que haber sido después de 2009 esta foto. Aquí hay que reconocer el trabajo de personas muy importantes, aparte del personal propiamente archivístico, ¿verdad? Que obviamente hace el trabajo pues medular en el sentido de limpiar, preservar, conservar la documentación, clasificarla, ordenarla, pero también está la gente que la escanea, la gente en bodegas que la cuida, está toda la gente de mantenimiento para que estos archivos no se humedezcan. Tiene que haber gente que haga control, monitoreo diario con deshumidificadores, etcétera. Toda la gente de seguridad también, durante todo este tiempo. Hubo guardias en las dos entradas, ¿verdad? Sobre todo al principio, cuando han habido roces con gobernación, es más importante que tenga sus propias medidas de seguridad internas del archivo. Y bueno, personal administrativo también, ¿verdad? Toda el área de compras, etcétera. Es un equipo bastante complejo el que ha sostenido este trabajo, la parte informática.
la parte de acceso a la información pública, sobre todo a partir de la creación de la ley de acceso a la información pública, que obliga al Estado y todas sus dependencias a funcionar. Bien, la sentencia de amparo. Para volver a este tema, ahora sí en concreto, ¿qué es lo que dice? Solo recordar 2, 3 cosas que ya habíamos mencionado. La primera es que en junio de 2019 se vencía el convenio de cooperación entre el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Cultura, por medio del cual se le cedía por 10 años al Ministerio de Cultura el edificio para que ahí estuviera el archivo. Degenhardt sale con que quiere de vuelta todo, que es de él. Entonces, y si no se lo devuelven, pues que se lleven la documentación, no le importa dónde. El Archivo General de Centroamérica sabemos que ya no le cabe. Entonces, y en el traslado se podía perder, cualquier cosa podía pasar y se perdía cadena de custodia en los casos judiciales, que es donde hay responsabilidades directas, pero se hubiera podido incluso perder información también valiosa históricamente, aunque no judicial. Entonces, ante eso se interpone la sentencia de amparo, que básicamente resuelta el 26 de febrero, como decíamos, ya casi un año, en donde se plantea lo siguiente. Al Ministerio de Gobernación se le dice de una vez por todas que según la ley del Archivo General de Centroamérica y según los antecedentes de los traslados que se hicieron de ministerio a ministerio, la documentación ya no le pertenece. Esta documentación ya es del Archivo General de Centroamérica, no vuelva a entrometerse y se le obliga a que garantice con policías, porque tampoco puede decir, entonces no me importa, no lo cuido. Y el otro es ceder el edificio. Se le ordena que ceda en propiedad del Ministerio de Cultura el edificio en donde funciona. Esto es importante. Hay que decirlo que el Ministerio de Gobernación, no conforme con esto, impugnó la sentencia y actualmente está en la Corte de Constitucionalidad, que ya lleva, ahorita no recuerdo cuándo ha de haber sido eso, pero imaginémonos que tiene unos 10 o 11 meses sin que la CC resuelva en definitiva esa parte de quién es el edificio de gobernación o de cultura, ¿verdad? Porque la sentencia se lo da a cultura, obliga a dárselo a gobernación. Bien, al Ministerio de Cultura y Deportes le da 3, entre otras, ¿verdad? Pero 3 órdenes, porque eso es una resolución judicial, una orden que se debe cumplir. En principio se debe declarar patrimonio cultural de la nación, que es lo único que sí ha cumplido el Ministerio de Cultura. Y dicho sea de paso, como sabemos, esto genera obligaciones particulares para las autoridades porque lo somete al régimen del patrimonio cultural de la nación, que tiene su propia ley y que tiene delitos. Para quien ponga en peligro algo que es patrimonio cultural de la nación, hay las directrices y sanciones. Luego, esto es importante, que aquí es donde no hay avances, es un plan técnico archivístico, no es el nombre exacto con que lo dice, pero básicamente le dice, necesito que usted me haga un plan en donde se garantice cómo va a avanzar, cómo va a cuidar, cómo va a garantizar la preservación de la documentación y cómo en adelante lo va a seguir trabajando, ¿verdad? Dice, para el efecto, auxíliese de archivistas calificados, de personal que conozca la materia, haga ese plan, que son, para efectos del Estado, los famosos planes quinquenales, los famosos POAS, etcétera. Eso no existe. Si se le pregunta ahorita por vía acceso a la información, lo que van a dar es unas hojas todas mal hechas ahí de sí, se hicieron 17 rondas de seguridad, se hicieron 5 visitas para ver humificación, ¿verdad? Pero eso dista bajo cualquier perspectiva de ser un plan técnico de abordaje de intervención. Imaginémonos si ya hay 25 millones, eso significa que quedan por lo menos 3/4, un poco menos, ¿verdad? De 3/4 partes de la documentación que todavía necesita ser tratada. Entonces, ¿a cuánto se va, a qué velocidad se va a trabajar esto? Imagínense, una persona que medianamente entienda esto podría decir, miren, nosotros nos comprometemos a avanzar, está bien poco, pongámosle X cantidad de metros lineales al mes, pero ni eso, ¿verdad? Ellos no tienen plan de absolutamente nada. ¿Con qué criterio? Vamos a empezar a trabajar los fondos documentales de la estación de tal departamento o de otro departamento, pero ¿por qué? De una forma razonada. El archivo histórico en su momento, bajo la conducción de Gustavo Mioño, tenía, como les dije, un archivo
de Derechos Humanos con mandato de investigar violaciones a derechos humanos. Identificó 1975 porque según Comisión de Esclarecimiento Histórico, ahí está el grueso de las violaciones a derechos humanos. Después, en un segundo momento, 1960-1996, que es el periodo de la guerra interna, y, perdonen, a partir de allí, pero eso era tener un plan, ¿verdad? Había parámetros, había directrices que sabíamos nosotros para dónde iba a caminar. Actualmente no existe tal planificación de por qué estos documentos de aquí, por qué vamos a seguir con los de allá, qué años, qué órganos de la policía, etcétera. Y el otro es todo un plan administrativo que tiene que ver con conformar un equipo técnico, interno, capacitado. El hecho de que estén despidiendo, ahorita ya solo deben quedar 2 o 3 personas calificadas que vienen de periodos anteriores. Todos los demás es gente, amigos de las actuales autoridades que vienen de RENAP, que no conocen qué son archivos históricos, que no tienen ni idea de la historia institucional. Insisto, si alguien que fue la policía, no puede seguir trabajando un archivo que tiene que describir en este sentido. Entonces, es gente, como decíamos, podrá tener muy buenas voluntades y todo, pero no tiene las capacidades y esto contraviene directamente lo que se plantea. Además, se ordena que esté abierto al público, incluso la sentencia lo dice, no recuerdo literalmente, pero bajo los estándares internacionales de transparencia y de justicia transicional que el Estado de Guatemala está obligado a respetar. Aquí es otro debate importante. El archivo está ahorita en un momento en el que no está funcionando de forma inadecuada. El acceso a la información no lo está garantizando, se tardan mucho, no saben encontrar, no saben buscar. Y eso va a ser determinante para que se estanquen las investigaciones de los académicos, pero puede llegar a tener efectos en los casos judiciales también. Y esto es un delito que se llama obstrucción a la justicia. Y finalmente le dice al Congreso de la República que retome, ¿verdad? A ellos los exhorta, a ellos no les da una orden, solo los exhorta a que retomen las discusiones de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que ya está en segunda o tercera lectura en la legislación anterior. Se quedó ahí varado, entiendo, por algunas discrepancias técnicas. No lo tengo tan claro para poderlo explicar, pero si quisieran ahondar, por ahí hay alguna información, la Escuela de Historia podría tener un poco más de esos datos, pero el tema es que le pide que se retome esta ley del Sistema Nacional. Esta ley, si no mal recuerdo, lo que dice básicamente es que obliga a tener archivistas en todas las instituciones públicas porque lo sabemos, los archivos, no solo por lo histórico, sino que fundamentalmente sirven para agilizar y transparentar lo administrativo. La importancia, entonces, es para temas de impunidad y corrupción, fundamental tener archivos funcionales y con acceso. Entonces, esa es la importancia, ya no digamos lo histórico, que para nosotros es valiosísimo también, por supuesto. Usos del archivo histórico de la Policía Nacional, perdón, solo voy a ver cómo vamos con él. Tiempo. Vamos bien. Vamos bien, Juan Pablo, todo bien. Muchas gracias. Entonces, bien, usos para el archivo histórico de la Policía Nacional. Pensando en esta exposición, yo veía estos 4 grandes campos, pueden ser más, por supuesto, pero pensemos por lo menos en estos 4 para efectos de memoria. Como ya decíamos, la narración de lo que hay en esos documentos es tan importante que en sí mismo debe convertirse en un referente físico para cuestionar qué poder le hemos dado a las autoridades para que controlen, nos sigan, nos fichen, nos registren, sepan cuándo salimos, cuándo entramos y para que escondan información confidencial, porque claramente hay algunos documentos que claramente lo dicen, que se les siguió. Perdón, es que pasan aquí las motos. Entonces tenemos un sitio de memoria. Como ya les decía, ya se estaba trabajando en ese concepto. Se podrían hacer plazas, se podrían hacer ahí conmemoraciones, murales, llevar niños de escuelas para que vayan a un lugar representativo de lo que es el derecho a la libertad, ¿verdad? A no ser vigilado por el Estado. Como dice aquel dicho, ahorita no recuerdo quién lo mencionó, pero nosotros sí tenemos derecho a vigilar al Estado, el Estado a nosotros no, ¿verdad?
salvo obviamente por órdenes de juez, pero ese ya es otro tema. Entonces, como el uso como un sitio de memoria, ¿verdad? Aulas virtuales donde puedan ir los niños y las niñas a ver cuál es su historia, proyectos interactivos, museografía alrededor del tema, cuántas cosas no se pueden trabajar ahí, que si hubiera una voluntad realmente, un compromiso con la paz y de determinar qué fue lo que pasó para que no vuelva a suceder, como dice el acuerdo de paz firme y duradera. Luego está el gran campo que nos compete, es el tema de la academia. Miren, en esos 70 y pico millones de documentos hay información desde 1882, decíamos, hasta 1996, en vastedad para trabajar infinitos temas de investigación académica, desde la historia, desde la sociología histórica, desde la política, historia económica. Hay miles de campos. Vamos a poner solo algunos ejemplos. Un amigo vive en Chinautla, por ejemplo. Usted quiere conocer cuál es la historia de Chinautla, cómo se fue convirtiendo en el lugar, digamos, tan poblado densamente. Vaya al Archivo Histórico de la Policía Nacional, empiece a ver cuál era la comisaría, bueno, cómo fue el crecimiento institucional de las estaciones, porque evidentemente cuando un lugar crece más, se urbaniza más, empiezan a generarse más conflictos sociales, como es evidente, y entonces crean una primera estación, después de que ahí solo habían retenes, por decirlo así, o aquellas garitas, se recuerdan que estaban en la entrada de San Lucas y en algunas de las entradas de la capital, pues ahí ya las empiezan a construir más formal hasta que ya hay presencia policial fuerte. Esto nos está ayudando a entender un crecimiento económico, un crecimiento, digamos, de lo urbano, poblacional, demográfico. Otro tipo de información, por ejemplo, toda la gente que hace criminología o historia del control social, cómo veían a lo que los sociólogos y criminólogos llaman a las personas, ay, se me va ahorita la categoría, pero básicamente aquellas que se convierten en objeto de persecución penal, ¿verdad? Entonces, los pobres, las prostitutas, hay una investigación muy buena sobre los hombres gay en la ciudad de Guatemala en 1960, cuáles eran las categorías que utilizaban los policías para referirse a los hombres gay por el solo hecho de ser gay, ¿verdad? Imagínense lo que obtendríamos de riqueza para ver cómo trataban, por ejemplo, a las mujeres trans, por poner un ejemplo, sabiendo que de la policía emanan muchas de las fuentes de violencia contra esta comunidad en particular. Tenemos también la posibilidad de hacer historia económica. Entre cada uno de los partes, digamos, podríamos ver en qué momentos hay más robos, qué era lo que se robaban. Esto nos da una idea de cuál era la situación socioeconómica de las personas, de las familias, los precios de algunos productos. La policía monitoreaba hasta cuánta carne y cuánto combustible en la capital. Recuérdense que ellos tenían que saber a ciencia cierta cuánto se estaba comiendo porque estábamos en un conflicto armado en alguno de esos momentos. ¿Qué más podríamos hacer? Un perfil socioeconómico de los agentes de policía, de dónde venían, de qué municipios mayoritariamente, hombres jóvenes entre qué edades, estudios de género. Se pueden hacer, imagínense cuántos, no solo de las pocas oficiales policías que habían ahí, sino también el trato hacia las mujeres. Algunas cosas tan interesantes. Yo recuerdo muy bien un documento que llegó a mis manos en el trabajo que estaba haciendo, y era donde mandaban a un investigador de la Policía Nacional a averiguar a una casa, porque en esa casa era muy sospechosa y podía haber gente de la insurgencia. Y entonces va el investigador, evidentemente se va a echar los tragos a la tienda de enfrente, al fin logra que lo entren y da su reporte de investigación, con la novedad de que en efecto ahí sí es un lugar sospechoso y hay que intervenir y todo, pero ahí lo que hacen adentro es brujería, que sí, el lugar era un centro, ¿verdad? En donde hacían este tipo de temas que él lo calificó como brujería, ¿verdad? Evidentemente tampoco es que yo haga acopio de esa palabra, pero así lo decía literalmente. Entonces podríamos ver las costumbres. Imagínense qué era para los policías reprobable en la gente, por qué detenían a las gentes, las cuestiones de la moralidad pública. Miren, hay algunos temas muy interesantes. Si ustedes recuerdan, cuando en los 70s hubo aquel
famoso tema del asesinato que estuvo alrededor del caso de Shelito, el hijo del expresidente Shell, también aquel caso del asesinato de la familia de unos con Bielman a otros miembros, Marcel y Pais, si no estoy mal, pues todo ese tipo de información está ahí, ¿verdad? Porque la policía le están preguntando qué pasó y daban respuesta, aunque no vayamos a saber, obviamente, ya los detalles, porque esos eran confidenciales o eran verbales, pero miren, podemos saber historias de relación entre la policía y el ejército. Son miles de documentos en donde se establece cabal esa trabazón entre ambos y quién dominaba. Era claro quién le presentaba respeto a quién. La policía siempre presentándole respeto al ejército, y de hecho muchas veces las autoridades máximas de la policía eran militares. Algunos han dicho que se estaba dando una militarización de la policía, o realmente lo que pasa es de que el ejército siempre ha sido un ejército policíaco, porque lo ponen a cuidar adentro, no lo preparan para ir a una guerra. Pero bueno, ese tipo de cuestiones, miren, problemas entre los políticos, ¿verdad? De cómo se seguían unos a otros, cómo le encargaban, cómo la policía le pagaba a la empresa privada para para cuidar, perdón, que ese es el origen de las empresas de seguridad privada, sobre todo aquella famosa guardia de la policía militar ambulante. Se ve claramente cuando se asignan a oficiales para ir a cuidar fincas de los terratenientes. Entonces, tenemos las relaciones de la empresa privada y cómo la policía les cuidaba particularmente sus negocios. Es lo que después se va a convertir en las empresas de seguridad a cargo de militares, ¿verdad? Y después, actualmente, hay que decirlo, en las IACs, que hacia 2003 básicamente son conjuntos de agentes de seguridad que se dedican específicamente al sicariato. Ahí se puede ver toda esa línea de continuidad en ese ámbito. En fin, tendría mucho tiempo para poder seguir dando ideas de qué otro tipo de investigaciones, pero lo quiero dejar en eso, ¿verdad? Para mí no hay tema de historia política, social y económica que no tenga ahí invaluables fuentes para la investigación. Miren, jurídica también, los jueces, cuál era el rol de los jueces, la historia de las instituciones penales, la policía, cómo fue creciendo el organismo judicial, el tema forense, algunas cuestiones incluso de psicología social, las torturas, cómo era un día normal en junio del 82, por ejemplo, cuántos cadáveres eran encontrados en las calles, en las carreteras, etcétera, ¿verdad? Y con lo único que sí es mayoritariamente urbano, ¿verdad? La policía se dedica más que todo al tema urbano, y en tema de la guerra, pues, sobre todo a eso, que como sabemos el ejército ya tenía otro ámbito. Luego también el otro uso que se le puede dar es el de la justicia. Efectivamente, hoy me perdonarán, estuve buscando el dato exacto y no lo localicé, de los casos que ya se han ventilado en los tribunales de justicia, y con pruebas documentales del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Por poner algunos casos muy, muy paradigmáticos, y que para eso fue fundamental el archivo, es el caso de Fernando García, ¿verdad? Ex esposo de Ninén Montenegro, sindicalista de Cavisa. Pero tenemos también otros casos donde ya se ha obtenido sentencia, otros están ya judicializados y otros están en investigación. Todo esto corre riesgo, y efectivamente es parte por la cual piensan sacrificar la historia de Guatemala, los que tienen miedo de que se sepa lo que está ahí narrado o lo que se puede encontrar. Entonces está la cuestión, bueno, y de la justicia, que no solo es el Ministerio Público quien pide datos para construir sus investigaciones, sino que también están los querellantes adhesivos, que básicamente trabajan con las organizaciones de víctimas que quieren que se haga justicia por las violaciones a derechos humanos que se cometieron. Y lo último, el tema de la administración pública. Entiendo que hasta la fecha a veces llegan agentes de policía que para poderse jubilar necesitan un documento donde consta que en el 90 perdieron el revólver, por ejemplo. Entonces, para
tiene todavía una función administrativa ese archivo del histórico de la Policía Nacional. Luego, para ir terminando con nuestro último tema y ya abrir un espacio de preguntas y respuestas, Archivo Histórico de la Policía Nacional y Derechos Humanos. Como les decía, podríamos identificar 4 grandes derechos humanos que están atravesados en el archivo. El primero es el derecho a la información pública, artículo 30 de la Constitución, todos los actos de la administración son públicos. Artículo 31, toda persona tiene derecho de conocer lo que de ella conste en los archivos. No existe ninguna razón para que limiten a los archivos, en este caso al archivo histórico de la Policía Nacional. Algunos han querido ponerse quisquillosos diciendo que ahí hay información sensible porque tiene nombres, porque no sé qué, pero eran funcionarios públicos, ¿verdad? No se puede un funcionario público apelar a esas reglas, ¿verdad? Porque todos estos documentos los hizo la policía, están en manos de la policía, entonces son del Estado y por lo tanto de la ciudadanía. Y bueno, el tema, como decíamos, de transparencia. Aquí están los estándares de transparencia que en los CALES Guatemala está muy mal, retrocedimos. No recuerdo ahorita cuántos escalones en lo que hace transparencia internacional. Guatemala bajó. Ya estamos básicamente entre los 3 o 4 países de América Latina con más retrocesos en esto. Recuerden ahorita que hay una ley que impulsaron los diputados de la Alianza Oficial en el Congreso para que se le quite al Procurador de los Derechos Humanos el control de la información pública, que es un derecho humano, y se cree una comisión, no sé qué, lo disfrazan de modernidad, pero realmente lo que quieren es que ya no funcione la información pública. Y sin esto, básicamente ustedes no hay Estado. Si el Estado no tiene ventanas, no vamos a saber nunca qué pasa. El derecho a la cultura, artículo 57, el Estado de Guatemala se compromete a garantizar la cultura. Artículo 59, el Estado de Guatemala fomenta, debe proteger y fomentar la investigación de la cultura. Y artículo 60, protección del patrimonio cultural, bienes y valores históricos, entre otros. Ahí también no hay mayor discusión respecto de por qué tiene que estar particularmente protegido, sobre todo ahora que se le declaró oficialmente patrimonio. Luego, el caso de la verdad, están los principios de Chicago sobre la justicia transicional, que dicen literalmente, las víctimas, sus familias y la sociedad en general tienen derecho a saber la verdad sobre las violaciones de los derechos y del derecho humanitario del pasado. Todos ellos tienen el derecho a la información general sobre las pautas de violaciones sistemáticas, la historia del conflicto y la identificación de los responsables de las violaciones del pasado, ¿verdad? La justicia transicional es un concepto muy interesante que básicamente es el reconocimiento que después de un conflicto armado, después de una guerra, después de un periodo de dictaduras o de violaciones sistemáticas a derechos humanos, como haya sido el caso, sabemos que fue distinto en México que en el Cono Sur, que en Guatemala y El Salvador, que en la antigua Alemania, en fin, depende de las circunstancias históricas. Después de que salimos de eso, es importante que la justicia tenga una adecuación para poder enfrentar los problemas cotidianos de la conflictividad, pero a la vez resolver los del pasado, porque están íntimamente entrelazados unos con otros, ¿verdad? No hay una ruptura, una firma de paz en sí misma, digamos, no garantiza que un día antes y un día después las conflictividades sean otras. Por lo tanto, lo que se debe adecuar es eso, fortalecer la justicia. Y los principios de la justicia transicional son precisamente derecho a la verdad, derecho a la memoria, derecho a la justicia y garantías de no repetición. Entre las garantías de no repetición, por ejemplo, están que en los currículums nacionales se enseñe. Esa es una garantía de no repetición. Que las plazas en donde hubo una violación a derechos humanos les pongan nombre de las víctimas. Esa es una garantía de no repetición y también de memoria. Y bueno, entonces el derecho a conocer la verdad, que era lo que narraba Gerardi, era su gran objetivo, que decía, tenemos que conocer la verdad. Ese era para él el gran tema del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica. Y finalmente la justicia, que tenemos 1000 estándares internacionales, pero basta con citar el artículo 2 de la Constitución Política, que dice es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la justicia.
¿verdad? No hay que ir más allá que a uno de los artículos más importantes y más idílicos de la Constitución. Entonces, muchas gracias. Esta es una imagen que, como les digo, las he tomado prestadas de varias presentaciones, pero no siempre anoto de dónde la saco. Pero es una imagen panorámica de lo que actualmente es el archivo histórico de la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu participación. Nos deja sorprendido este panorama que nos presentas. Y bueno, tenemos una primera pregunta del señor Carlos Fajardo. Él pregunta, ¿existe algún listado de los integrantes del Comando 6, por ejemplo? Sí, existen listados de los integrantes del Comando 6, nóminas. De hecho, se llamaban nóminas de personal. El Comando 6 estaba adscrito al segundo cuerpo de la Policía Nacional. Tenía primer jefe, segundo jefe, tercer jefe y de ahí todos los rangos. Y están los nombres. Si les pagaba el Estado por la vía de la policía, están en las nóminas de personal. Me atrevería a decir que incluso, ahorita no recuerdo, yo sí vi esos documentos, pero no me recuerdo en qué modalidad, si diaria o semanal. Pero están los estados de fuerza. Es que nosotros podemos saber qué policía estuvo de turno, en qué territorio, qué día. Gracias a esos, salvo que hayan roto patrones, pero si se rompieron los patrones, una persona que estudia la documentación lo sabe detectar también, que eso es lo que han hecho en los peritajes archivísticos frente a los jueces, cuando le pueden decir, ¿y usted cómo puede garantizar que ahí, en el caso de Edgar Fernando García, es fácil, el X cuerpo de la Policía Nacional todos los días reporta a quiénes, a qué escuadras salieron a patrullar a las calles? Pero sí, volviendo a la pregunta, sí tenemos esos datos. Perfecto, gracias Juan Pablo. Pregunta Ali, ¿está abierto el archivo al público en general el día de hoy? Miren, en general al día de hoy no lo podría asegurar porque no he ido en algún tiempo, pero yo la información que tengo es que están bajo una lógica de que lo quieren. Estuvo cerrado mucho tiempo durante la pandemia, después se abrió para investigadores, una persona podía llegar y acreditarse y decir, miren, yo soy tesista, yo estoy haciendo tal cosa, aquí está mi carnet, se metían datos y le asignaba un espacio para investigar. Ya no es como antes, en la época de Gustavo Mioño, donde le daban un acompañamiento técnico para conocer las bases de datos, para conocer este tema, sino que actualmente es una cosa, digamos, no tan fácil, pero bueno, alguien que conocía la información podía estar ahí. Y en cambio entiendo que las autoridades incluso no tienen ni el interés ni pueden comprender la magnitud de lo que implica que un ciudadano quiera simple y sencillamente ir a leer e investigar algo que es un archivo público. Al parecer ellos no logran entender por qué alguien querría ir ahí y dicen, no, es que no tienen derecho a esto, no. Entonces están en ese impasse. La verdad es que no podría contestar a ciencia cierta cómo está hoy, pero sí sé que tiende hacia cerrarse lo más posible, al punto de que va a llegar el momento en que una persona que quiera algo lo va a tener que introducir a través de una solicitud escrita y a ver si se lo devuelven. Ya como tal salas de estudio, creo que lo más posible es que lo cierren. Perfecto. Pregunta Salvador, ¿en dónde están resguardados los archivos digitales? Los archivos digitales, hay 2 copias de los archivos. Miren, hasta determinado momento, lo que se sigue actualmente resguardando debe de estar en los servidores propios del archivo histórico. Aquí hay que decir algo que es muy importante para salvaguardar, digamos, de alguna manera el honor de gente que nosotros conocemos, y es que a partir, durante los periodos en que PDH y también el Ministerio de Cultura ya eran parte de la organización del archivo, se firmaron acuerdos y convenios internacionales con el gobierno de Suiza para que ellos tuvieran algunas copias que se les pasaban cada ciertos meses, pero eso se firmó. Nosotros tenemos fotos, existen fotos donde estaba el ministro en persona firmando ese acuerdo de cooperación, y otros con la Universidad de Texas, que el gobierno de Guatemala, esto no lo puedo asegurar, pero que tenía el interés de que la Universidad de Texas lo quitara, lo bajara de la red, y que allá pareciera, si no recuerdo mal, que dijeron que no, ¿verdad?
que había un convenio de subirlo y el convenio está ahí vigente y esa información se puede ocultar. Entiendo que tiene algunas falencias técnicas, que cuesta un poco meterse, los documentos no están bajo la lógica archivística, pero después de familiarizarse un poco, creo que la gente ha podido navegar en ese tema, pero no está todo, ¿verdad? Eso fue hasta cierto momento. Con la intervención de Jimmy Morales y del PNUD se cortaron todas esas posibilidades y todo lo que se ha escaneado ahorita está virtualmente sin acceso para la población. Si estaban disponibles en la Universidad de Austin, ¿verdad? Y una de las ideas también que había, o la pregunta era, ¿hasta qué año estaba digitalizado y con conocimiento, con acceso público? Ya, la verdad les digo, no podría decirles hasta cuándo fue la última vez que se hizo un envío de información para su resguardo, en el caso del gobierno de Suiza y en el caso de Austin. No tengo el dato, la verdad. Y se me olvidaba, perdón, que parte de la arremetida en contra de las autoridades anteriores del ministerio, digo, del archivo y del Archivo General de Centroamérica, es que les señalan como que entregaron patrimonio cultural, no recuerdo el nombre del delito exacto, por esto, ¿verdad? Por estos convenios que se firmaron, pero como les decía, estos convenios se firmaron al más alto nivel, hubo ministros signándolos, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que ahorita lo que quieren es desacreditar el trabajo y darle temor a cualquier que quisiera retomar un proceso de apertura al archivo. Perfecto. Pues Perla nos ha compartido el sitio de la Universidad de Austin. Ahorita lo van a colocar en el chat para que la gente lo pueda conocer. Así que muchísimas gracias a Perla por el acceso. Y además, bueno, preguntaba Ale Ali, pero me imagino que no. Ella pregunta, ¿se podrá ir como voluntaria al proyecto del archivo? Miren, durante muchos años hubo proyectos de voluntariado. Se buscaba allá que hubiera gente que quisiera ir a hacer voluntariado. Yo entiendo que actualmente no están en disposición las autoridades de aceptar a nadie. Podría que estén diciendo el tema del COVID, etcétera. Pero yo, como les digo, creo que es más una cuestión de concepción antidemocrática de la información pública y para mí vale la pena intentarlo. Al parecer han habido estudiantes de la escuela que han ido a pedir ser voluntarios y los han rechazado. Entonces, pero eso no lo puedo asegurar, sería de que si alguien tiene el tiempo, la intención, pruebe a hacerlo. No debería de ser mayor tema, pero como les digo, hay una concepción antidemocrática de la información pública, la de estas gentes. Una pregunta, ¿hay algún interés sobre el desarrollo de de grupos de profesionales con respecto a investigar ciertos temas? Disculpa, ¿cómo podrías ampliarla un poquito? Es sobre si tú tienes conocimiento, si hay como ciertas aristas que quieren ser investigadas en la actualidad en este archivo, como temas en específico que estén como siendo los que están siendo investigados. Ah, ya. Mira, antes el archivo emitía un boletín, no recuerdo si mensual o bimensual, y era tan interesante que hasta ponían cuántos usuarios llegaron por rubro, es decir, cuántos por MP, o sea, cuántas solicitudes de información pública se atendían. Y ahí había un rubro para temas académicos. Ahora, dentro de los temas académicos, ¿cuáles son los temas que despuntan? La verdad, no te sabría decir qué es lo que más están investigando en la actualidad las personas desde la academia, ¿verdad? Desde la justicia, pues evidentemente casos concretos. Pero desde la academia sí no sabría decirte por dónde están ahorita la mayoría de esfuerzos encaminados. Perfecto, dice un saludo de Emi Samayoa, ¿verdad? Te manda muchos saludos y gracias por la información. Saludos, Emi. Hay un comentario de José Leal que lo quiero leer. Dice, lo que tengo entendido es que desde 1968 hasta 1996 están digitalizados, pero supuestamente se sigue alimentando las bases de datos. Los archivos físicos anteriores a ese año son muy difíciles de acceder. Ya, pues gracias José por el dato. Creo que sí los podríamos, hay personas que tienen muchísimo más clara esa parte de cómo quedó la parte de bases de datos y la parte de digitalización, qué años, eso. Sí, no tengo mucha certeza de específicamente qué hay. Bueno, Juan Pablo, agradecemos muchísimo
tiempo para esta conferencia. Hemos aprendido muchísimo, nos has puesto un panorama muy interesante sobre cómo se encuentra la situación del archivo histórico. Entonces, si quisieras tomar unos minutos para despedirte del público, te lo vamos a agradecer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver tal vez alguna idea muy, muy importante. A mi juicio sería considerar que desde el punto de vista de la academia hay una responsabilidad de usar los archivos, de construir a partir de esas fuentes toda una narrativa de lo que es y ha sido Guatemala, pero creo que también hay una parte que es como más de, ¿por qué no decirlo?, militancia política por defender la democracia. Y eso es un archivo abierto, un archivo accesible que a los académicos les incumbe en primera línea, pero no solo a ellos, para trabajar. Yo considero que desde el juicio por genocidio en 2012 para acá, cuando empezamos a ver que en el gobierno de Otto Pérez Molina los ataques a la institucionalidad de la paz empezaron a arreciar, empezaron a crecer, poco a poco fueron minando. Lo típico, primero ponen gente mediocre en las instituciones de la paz, pues gente claramente corrupta y maliciosa hasta que la cierran por infuncionales, como ha pasado en muchas de las secretarías que tenían o que se derivaban de los acuerdos de paz, y a mi juicio es parte de lo que está pasando ahorita en el archivo histórico. Entonces, que lo comprendamos de forma integral como un ataque contra la institucionalidad de la paz, pero además desde la perspectiva de un Estado antidemocrático, porque un Estado democrático abre sus ventanas, un Estado transparente se preocupa porque la gente vea que adentro no hay un hedor de corrupción, y cerrarlos no puede ser más que un indicador de lo contrario, de gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Antidemocráticos que tienen mucho que esconder. Y efectivamente la policía narra ahí, como ya lo dije como 3 o 4 veces, una historia de cómo el Estado abusó, se sobrepasó con la ciudadanía, la investigó, la trató mal, ¿verdad? Entonces, ese discurso en general, más allá de los casos concretos, eso lo he aprendido mucho de Fernando Girón. Él hacía él siempre hace esa reflexión. Dice, es que no es solo los casos concretos los que les da miedo que salgan, es una historia de más de 100 años de vigilancia y de abusos y de atropellos que están ahí narrados. Ahí está la naturaleza, la quinta esencia, digamos, de los gobiernos que ha tenido Guatemala desde ese momento para acá. Entonces, esa invitación para que estemos, digamos, atentos, que defendamos estas instituciones, porque no solo son por la academia, son por la democracia sobre todo. Y bueno, y que lo usemos para los estudiantes. Ahí hay muchísimo trabajo que se puede hacer. Sí, entendería que hay bastantes profesores de enseñanza media en activa en este grupo. Imagínense si eso estuviera abierto, toda la riqueza que se podría hacer desde las clases sociales o cultura de paz, ¿verdad? Y eso, y agradecerles, Julio, la oportunidad para hablar de este tema. Todos los que pasamos por el archivo histórico de la Policía Nacional, yo estoy seguro que llevamos al archivo como tal, con muy gratos recuerdos, todo lo que se aprendió, tener de primera mano documentos que no habían sido vistos desde que se produjeron, ¿verdad? La posibilidad de ir contribuyendo a que se catalogaran para que se preservaran. Creo que eso es algo que debe de haber impactado a muchísima gente que pasamos por ahí. Y entonces para nosotros, pues estoy seguro que hablar de estos temas siempre es como una oportunidad para mostrar esa importancia. Y gracias a todas y todos los demás de Historia GT por la confianza y la amistad. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hay saludos y gente que ha visto desde El Salvador y dentro de Guatemala, de Chimaltenango, Zacatepeque, San Marcos y demás. Agradecemos mucho tu conferencia. Esta conferencia se la pedimos a Juan Pablo en el contexto de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno, así que te agradecemos muchísimo el espacio, Juan Pablo. Hemos aprendido muchísimo y a ustedes, estimado público, les agradecemos su presencia en este jueves y lo esperamos el próximo jueves en una siguiente conferencia de mucho interés. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.